quiero que me diga su nombre y dónde y cuándo nació, y si me puede decir algo de su familia cuando era joven, si era una familia grande, de sus padres y así. Pues mi nombre completo es Rafael Gómez Román. Yo soy de Juana Díaz, nací en Juana Díaz. Y, ya si me acuerdo ahora, pues se me olvida. ¿Cuándo nació? Mi mamá se llamaba Agripina Román Soto y mi papá Ramón Gómez. Mi padre murió en un accidente, era ingeniero civil. Y me crié en el pueblo de Juana Díaz. En el 1948 más o menos, ingresé al ejército con el regimiento 65 de infantería. Tuvimos 3 meses de entrenamiento en Lousy Field, que antes era Lousy Field, ahora es Fort Allen de Juana Díaz. Allí tuvimos 3 meses de entrenamiento y luego me asignaron a la compañía B del regimiento 65 de infantería. Quiero aclarar algo en este punto. Hay una confusión. Allí ingresamos aproximadamente como 300 soldados jóvenes al 65 de infantería. Fueron distribuidos entre todas las compañías del regimiento. En aquel entonces existía el primer batallón y el que estaba en Lousy Field, hoy día es Fort Allen, y en Calley, Fort Brooke, que hoy hay una universidad allí, en Calley. Luego me asignaron, después de haber terminado mi entrenamiento, me asignaron a la compañía B del regimiento 65 de infantería. Y ahí, hasta que fui a la guerra de Corea, primero juré por 3 años. Pero cuando vino la guerra de Corea, el presidente Truman extendió 1 año de servicio. Y me tocó ese año de servicio que fui a parar a Corea cuando empezó la guerra de Corea. Luego regresé a Puerto Rico y me licencié, porque no estaba interesado en seguir. Me licencié en el regimiento, me asignaron al regimiento 296 y me tocó la compañía A. Ahí estuve como 10 meses hasta que me licencié. De ahí para allá me fui a estudiar, soy agrimensor, trabajé con el gobierno federal y el estatal durante 42 años. Hoy día tengo 87 años y estoy licenciado en todo. Qué bueno, me dio una mini biografía rápida. Ahora vamos a regresar, porque brincó muchos puntitos que yo quisiera preguntar. No me dijo su fecha de nacimiento. No, La fecha mía, ¿lo puedo decir ahora? ¿Sí? La fecha de nacimiento mía es diciembre 18, 1928. Nací en Juana Díaz y me crié en Juana Díaz. Entonces usted me dijo si algo de la familia, económicamente estaban cómodos, eran una familia grande. Era una familia grande y vivíamos dentro de la pobreza de aquella época, pues estábamos un poquito mejor. Mi madre era maestra de economía doméstica, de 8º grado, era descendiente de España, y en aquel entonces pues no estudiaban tanto. Eso, algo más. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Perdón? ¿Cuántos hermanos eran? No, soy único hijo. ¿Único hijo? Sí. ¿Y usted fue el único que sirvió en el ejército? El único que servía en el ejército. Ok. Sí, mi madre no se casó. Mi madre no se casó y se dedicó a atender a su hijo, ¿no? Usted me dijo hasta qué grado estudió antes de entrar al ejército. Estuve en 4º año. Me gradué de 4º año y ingresé me parece que fue en el 48. No estoy bien seguro. ¿Y cuántos años tenía? Tenía como 20 años. Nací en el 28 y 20, pues ahí están los 48. ¿Y qué me puede decir de, bueno, cuando usted ya estaba en el ejército, cuando estalló la guerra? Pues vamos a comenzar antes de la guerra estallar. Hábleme algo de su entrenamiento. Si usted cree que era el entrenamiento bastante bueno como para mandarlo a guerra, ¿cómo era el entrenamiento? Sí. Hábleme de él. Sí, el entrenamiento que recibí cuando ingresé en el ejército
Fue en el campamento de Lucifil, que como ya dije antes. Y fue 3 meses. El oficial que estuvo a cargo era un West Pointer, teniente Forbes. Y fue muy estricto. Y eso nos convino porque luego fuimos a las maniobras de Vieques. Yo estuve en 2 maniobras. En la infantería, cogimos el curso, el entrenamiento de la infantería de marina. Estábamos un periodo de tiempo en los barcos en el mar y luego atacábamos la playa. Ese entrenamiento se dio en Vieques. Luego, ¿Qué pasa? un año más tarde, volvimos a otra maniobra y tuvimos en Vieques más de 3 meses preparando la isla de un extremo a otro para una invasión que se venía. Y ahí nos ganamos el premio como la mejor unidad de los Estados Unidos. Y el premio fue ir a pelear a Corea. Quiere decir que estuvo muy cómico eso. Gracias a Dios pudimos enfrentar el comienzo de la guerra sin muchos contratiempos porque éramos soldados bien entrenados. Éramos los mejores, según decían los oficiales. El comandante en jefe que fue en Corea, que era coronel Fulkerner, era el coronel William W. Harris. Había trabajado en el Estado Mayor del general Mark Clark en Europa y era brigadier general. Cuando vino la paz, lo redujeron a Fulkerner. Luego lo ascendieron cuando salió del ejército a brigadier general. Tuve la suerte de tener relación con él. Conversé con él varias veces. Las famosas maniobras Portrex. Portrex Maneuver. 3 meses. Ahí nos graduamos. Y el premio fue ir a Corea. Y no me arrepiento de haber ido a Corea. Hicimos una buena labor. Pues luego fuimos sustituidos por el regimiento 296, que eran guardias nacionales. Antes de llegar allá, se me está adelantando. Ajá. Vamos a regresar a Corea. Usted me mencionó, usted estaba en el Regular Army, ¿verdad? No era el Regular Army, ¿verdad? No era el National Guard que estaba en ese tiempo. No, Regular Army. Ya estaba en el 65. Sí, nosotros ingresamos como soldados regulares. El 1040, olvida, el serial number, si no me falla la mente, EGA 1040 6546. Entonces, usted mencionó ya que estuvo asignado al 65 de Infantería. ¿Y cuál compañía? En la compañía B. Ahí estuve todo el tiempo. Vamos a comenzar otra vez. Dígame en una oración completa a dónde lo asignaron. Sí, pertenecí a Baker Company del Regimiento 65 de Infantería. Ahí tuve todo mi tiempo que serví, fue en esa compañía, excepto cuando vine a Puerto Rico de regreso de Corea, que me asignaron al 296 y a los 10 meses me licencié. Entiendo. Ahora, vamos a regresar. Cuando se estalló la guerra de Corea, ¿qué sabía usted de Corea? ¿Usted sabía de la historia, sabía del conflicto, sabía del terreno? ¿Qué sabía de Corea y qué opinaba de eso? No conocía, no sabía ni dónde estaba. Nosotros, muchos en Puerto Rico, nunca habíamos, ni en la escuela, en ningún sitio. Sabíamos que en ese momento era parte del Pacífico, pero no sabíamos la historia, no sabíamos nada. Cuando fuimos allá nos sorprendimos del estado de pobreza en que estaba viviendo esa parte donde nosotros estuvimos en el sur. Ok. Sí. Usted fue de voluntario, ¿verdad? Fui voluntario. ¿Y qué opina usted? ¿Por qué fue de voluntario? Quiero saber si fueron razones económicas, si le gustaron las niñas. No. ¿De qué? Cuando me graduó del 4º año, la situación en Puerto Rico no era la mejor. El país estaba muy pobremente económicamente. Entonces hicimos un grupo de muchachos, de jóvenes, en Juana Díaz, y fuimos a Calley y allí ingresamos voluntariamente
en el ejército de los Estados Unidos. Más tarde, pues ahí fue que me tocó ir a Corea y hasta el... Pues usted diría que fue por razones económicas o por estar con el grupo. Bueno, podríamos decir que era situación económica, porque la situación no era nada buena. En Puerto Rico, en el 1948, había una pobreza extrema. Más tarde, fue cambiando y el país se levantó el estándar. Los sueldos eran bajititos. Mi mamá lo que ganaba eran $21 mensuales. Se lo enviaban en un cheque, ¿entiendes? Y la pobreza era... Quiere decir que como no era el único hijo en una familia bastante bien, teníamos casa propia y vivíamos felizmente en un patio grande y ahí sembrábamos y todo. Y pudimos aguantar el empuje, ¿verdad? Y como no pretendíamos mucho, pues podíamos vivir felices y tranquilos. Luego, cuando vine, me fui a estudiar al colegio de Mayagüez y entonces ahí me hice agrimensor. Entiendo. Entonces, ¿cuándo y cómo llegó a Corea? Bueno, llegamos a Corea, o sea, estábamos en el campamento Lucifer. Como en enero del 50, más o menos, enero del 50, nos trasladaron al fuerte de Buchanan. Me acuerdo que el sargento primero, del cual ya éramos grandes amigos, me dijo: Gómez, la última vez que llegamos aquí nos mandaron a Europa. Dios quiera que no haya una guerra. Y en junio explotó la guerra de Corea y al mes nos prepararon para salir para Corea. De cuando empezó a cuando nos enviaron, transcurrió como un mes. Se decía que éramos las mejores tropas. Lógicamente éramos los primeros que íbamos ahí. Y así fue. ¿Y cuál fue la jornada, no? Bueno, entonces allí en Buchanan entregamos todo el equipo, nos preparamos, entregamos todo el equipo. Entonces vino el día de la salida. Y ese día había llegado el barco Marine Link. Y allí nos integramos los dos batallones, el que estaba en Calley y el que estaba en Buchanan, que en ese momento estábamos en Buchanan nosotros. Luego fuimos a Panamá. En Panamá se suponía que entrara el tercer batallón, que lo formaron de puertorriqueños que estaban en Panamá. Y ahí seguimos para Corea. Ellos siguieron en un barco diferente al de nosotros y nos encontramos en Corea allá cuando llegamos a Corea. Y no sé, cuando llegó a Corea, ¿se acuerda más o menos el mes y el año? Bueno, nos tardamos en el camino. Si salimos de aquí en agosto, más o menos, agosto del 50, y llegamos a Corea 36 días más tarde. Lo que sí me recuerdo es que cuando estalló una revolución en Puerto Rico de los nacionalistas, nosotros el 31 de octubre estábamos en Corea. Estábamos en un sitio esperando que nos asignaran el frente. Y eso, pues, ahí estuvimos. Y ahí recibimos la noticia de que Puerto Rico se había realizado una revolución. ¿Y cuál era la opinión de los soldados ahí de eso? Bueno, muchos de los soldados pues se sorprendieron, incluyéndome a mí, como no simpatizábamos con él. Por ejemplo, en el caso mío, yo no simpatizaba con ese tipo de guerra, con ese tipo de cosas, de revoluciones y cosas de esas. Nosotros somos gente tranquila. Y nos sorprendimos, pero todo se calmó en una semana y todo el mundo se quedó muy feliz. Muchos de los soldados que eran de Jayuya, pues conocían de la situación. Tenían unos cuantos amigos que eran de Jayuya y ellos estuvieron preocupados porque una de las líderes, que no me acuerdo el nombre, era de Jayuya. ¿Y no tuvo problemas con los americanos por eso? No tuvimos problemas. Pero eso, nosotros funcionamos en Corea. El Regimiento 65 funcionó como unidad aparte. Nosotros pertenecíamos a la tercera división de infantería de los Estados Unidos. Eso lo componía el Regimiento 7 y el 15 y el 65 de infantería. Como nosotros éramos los más experimentados, siempre estuvimos al frente.
Y entonces a los lados estaba el 7 y el 15, porque eran muchachos jóvenes también, al igual que nosotros éramos. Explíquele al público qué era lo especial del 65. No era una unidad única, ¿verdad? Bueno, éramos únicos porque éramos todos integrados por puertorriqueños. Y se hablaba español, aún en la guerra de Corea. El capitán de nosotros, que era el capitán Hill, prefería que habláramos en español que en inglés, porque así los chinos y los norcoreanos no nos cogían lo que estábamos hablando. Entonces él aceptaba, ¿entiendes? Y nunca tuvimos problemas con el idioma, que yo sepa, yo no creo. Entonces, cuando usted llegó allá, ¿cuál era su conocimiento del inglés? ¿No tuvo problemas? Bueno, sí, el poquito, sabía hablar un poquito de inglés, el que aprendimos en la escuela superior. Entonces, pero yo entendía bien, yo leía bastante, el Reader's Digest y todo eso. Y eso, pues, nos entendíamos divinamente bien. Además, estando en Losi Field, acá al lado, recibimos un entrenamiento durante 3 meses de inglés práctico. Los capitanes norteamericanos y los oficiales norteamericanos nos enseñaban de las diferentes cosas. Y tuvimos un entrenamiento bastante bueno. Y eso nos ayudó bastante. Y en términos del tratamiento de los oficiales americanos y todo, ¿no sintió discrimen? No, bueno, que yo no tuvimos. Hay una anécdota que yo no sé si viene bien a esto. Cuando asignan al capitán Hill, a Losi Field. Hill había sido prisionero de los alemanes. Comienza otra vez. Pues comienza otra vez con el nombre del capitán porque se movió para el frente, se salió de cámara. No me acuerdo el primer nombre del capitán Hill. Y él había sido prisionero de los alemanes por 3 años. Había sido de los paracaidistas que se tiraron en Boston, en Francia. Y cuando llegó a Puerto Rico, como no conocía el ambiente, era segundo teniente, me tocó salir un día de pase por el gate y yo estaba de guardia y no me había botonado el botón de la camisa arriba. Cuando él me vio, que yo le entregué el pase, me metió el dedo por la garganta y me jaló y me dijo, go back and change your clothes. ¿Entiendes? Entonces pues yo le dije, ok, me fui para atrás. Cuando llegué a la compañía, el sargento primero, el sargento Cruz, salía y me dice, ¿qué pasa que estás? Pues le expliqué. Me dijo, pues ponte ropa civil y vente conmigo. Entonces fui y me cambié de ropa civil. Y cuando salimos por el gate, él se me quedó mirando, el capitán Hill se me quedó mirando, pero entonces yo me seguí a pie porque el sargento iba para un sitio y yo iba para otro. Y entonces, bueno, pero no nos vimos jamás. No tuve problemas con el capitán Hill. Cuando llegamos a Corea, que lo asignan a él como capitán, el sargento primero me dice, Gómez, tócate el pito y fórmame la compañía. Bueno, yo toqué el pito eso. Y era, en ese momento, el capitán que estaba, lo habían ascendido a mayor, le entregaba el mando al capitán Hill. Luego, cuando se termina la ceremonia, el capitán le dice al sargento primero, ese joven que estaba formando la compañía, estaba en Losi Field. Y el sargento primero sí le dice, ese fue el que usted le metió el dedo por el cuello y le jaló a caminar. Y yo fui el que le dije que se vistiera de civil. Entonces el capitán se salió riendo y todo se quedó bien. Pero un día yo vengo a la compañía, a la oficina, y me dice, come here, I'm going to talk to you. Y me dice, no, eso fue cuando fuimos a Corea, que nos encontramos allá en Corea, cuando formamos la compañía en Corea. Entonces él me llamó y me dijo, here, you and I, we are brothers. Don't get, don't remember, no me acuerdo, no hard feeling. You know where we are. Y entonces nos dimos la mano y nos abrazamos. Y nos hicimos hermanos. Y luego estuvimos juntos, yo era el que estaba a cargo de las comunicaciones
al lado de él todo el tiempo. Gracias a Dios. Ese fue el único que pudo haber tenido como oficial americano. Los demás, todos eran muy buenos, se portaban bien con nosotros. No, él podía haber hecho algo peor. Sí, ¿no? El capitán ese. Mire, ¿qué me puede decir de su vida? No, yo no le pregunté de la primera impresión que tuvo de Corea, de ese país, bueno, del terreno, la gente. ¿No? Sí, casi todos tuvimos una impresión no muy buena, porque allí el abono que se usaba era la esqueleta humana. Y casi siempre tuvimos que caminar por los rice paddies de una forma que... Entonces, como consecuencia de eso, nos vacunaban todos los meses para evitar una enfermedad. Eso fue lo único. Y la pobreza extrema y el abuso que hicieron esta gente cuando bajaron, los norcoreanos, los del norte, abusaron, destruyeron, hicieron un montón de... Y eso el puertorriqueño es muy sentimental. Y eso pues fue lo que nos impulsó a identificarnos. Y eso llegó un momento que con los poquitos surcoreanos que nosotros tratamos, que nos asignaron a la compañía para diferentes labores, pues había una gran afinidad entre los surcoreanos que estaban asignados a la compañía, que no eran muchos, pero eran casi un pelotón, eran como 30, como algunos 30, y todos nos llevábamos bien, le enseñábamos español, y muchos de ellos hasta sabían palabritas. Tuve una buena impresión de él. La mala impresión fue lo otro, el atraso que había. Pero hoy día sabemos, desde las Olimpiadas, que Corea es uno de los países más modernos que tiene el mundo. En eso vamos a hablar más tarde. Que tiene el universo. Sí, no se preocupe de eso. Usted dice que había mucha pobreza, pero en Puerto Rico también. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre la pobreza de Corea y la pobreza de acá? Bueno, la pobreza de Corea y la de Puerto Rico eran casi igual. Lo único que aquel país era más grande que Puerto Rico. Y acá, pues, como es una isla pequeña, pues la familia está más, pero allí las distancias son bastante separadas. Y lo otro es el sistema de, allí hay nieve, hay unos inviernos fuertísimos. Yo tuve en 20 bajo cero, y Puerto Rico no. En Puerto Rico, pues, los vecinos compartíamos el alimento, todo. De mi casa, que había en la parte de atrás de mi casa, que había un terreno bastante grande, teníamos plátano, calabaza, teníamos de todo, y mi mamá los repartía entre las personas que vivían cerca. Y mi mamá tenía muy buen corazón. Gracias a Dios heredé eso también. Bien. Entonces, ¿usted cree, comparando las pobrezas, que el de ellos era peor? Era más o menos. Pero en tiempo de guerra lo peor. Era peor por el destrozo que hicieron los del norte cuando bajaron. Destruyeron el país. Y abusaron. Se llevaron todas las muchachas. Sí. Y los jóvenes. Los obligaron y después los tenían presos allá. Eso lo supe por el periódico. Nadie me lo dijo. Lo leí en el periódico. Sí, qué pena. Bueno, ya le pregunté varias cositas en términos de las condiciones de vida que usted tuvo allá, la comida, cómo dormían, de los uniformes, bueno, de su vida sí. de soldado allá. Cuando tuvimos de soldados en Corea, pues cuando íbamos al frente, no se pasa uno peleando todo el tiempo. La compañía va y pelea 2 días o 3 y luego regresa a una zona de reserva. Pues ahí nos traían comida caliente. Cuando íbamos al frente, pues comíamos raciones. Y en general teníamos también un momento para bañarnos. Cuando usted está en el hoyo al frente y está caminando, está sudando, luego regresaba para venir a la reserva. Y entonces nos bañamos, tenían unos equipos donde procesaban el agua, sacadita del río, y entonces ahí nos bañamos y nos vestíamos, tirábamos la ropa, poníamos la ropa en canastos y cogíamos ropa limpia. Y ese era un proceso que se hacía a menudo. En cuanto a las quejas del invierno, yo tuve 20 bajo cero y eso yo nunca había visto nieve. La primera vez que veía nieve era en Corea. Y estar 20 bajo cero, no,
hubo una tragedia que nos duró mucho. ¿No? Yo había ido a Japón por 5 días en Ararat. Cuando regresamos, regresamos al norte. Nosotros casi siempre estuvimos en el norte. Una vez que conquistamos el paralelo, siempre estuvimos en el norte hasta que los chinos cambiaron el ejército que estaba peleando, que ya estaba agotado, y vino tropa nueva. Y ahí nos trajeron otra vez más abajo de Seúl. Pero entonces volvimos y subimos. Cuando yo regreso de Japón, habían llegado soldados nuevos. Y entonces se dio una demostración de cómo lanzar la granada. ¿Sabe que la granada de nosotros tiene 48 pedazos? Tiene explosivo dentro. Cuando usted tira la granada, la tira como bombo para que caiga, nunca en línea directa. Cuando el teniente Higgins, era West Pointer también, eso era muy buen hombre ese muchacho. Conocí hasta la esposa de él, quien tuvo aquí en Los Cifil. Y cuando lanzó la granada, él estaba con 2 sargentos que hacían el movimiento para enseñar. La granada se le quedó pegada en la mano por la nieve que había y explotó y los mató a los 3. Y hirió a un montón de los compañeros. En ese mismo momento llegaba yo al sitio, que si no hubiese sido porque el sargento primero me había asignado algo para hacer, me hubiese caído eso, porque yo era de los demostradores también. Murió a frente de nosotros. Eso fue una tragedia que nos dolió en el corazón. Eso fue una de las cositas que pasan en la guerra. Se perdió la vida de este muchacho bueno, y un hombre joven bien parecido, y un oficial de West Point, que pudo haber sido uno de los generales. Y querido por sus hombres. ¿Perdón? Querido por sus hombres. Era muy querido por sus hombres. Sí. Sí, había una buena relación entre el soldado puertorriqueño con el oficial norteamericano. Sí. Oficiales y todo. El coronel Harris, cuando nosotros íbamos hacia el frente, él caminaba junto con nosotros, se quedaba atrás, entonces venía caminando por la gran avenida, el camino de tierra, y saludaba a los que, por ejemplo, a mí me preguntó, ¿qué hace el lechero aquí? ¿Entiendes? Y era que yo también iba a vender leche, cuando me asignaban, vendíamos leche en el puesto. Si hay que hacer el lechero aquí. Y yo fighting, peleando. ¿Ya él hablaba inglés o no? Digo español. ¿Chávez hablaba español? Entendía poquito. Okay. Entendía. Ellos se interesaban en aprenderlo. Ok. Pues usted comenzó a hablar de guerra, ¿verdad? Y hábleme de algunas de las batallas más, quizás una de las más importantes que le impactó, que todavía se acuerda, porque yo me imagino que tuvieron muchas y no tenemos tiempo de hablar de todas. Pues explíquenos de una que en realidad fue muy... Mi compañía participó en casi todas las batallas importantes. El regimiento participó, siempre fuimos unidad de frente, con los 2 regimientos a ambos lados. Siempre estábamos en el centro. Y la razón era para haber estado bien entrenado. Tengo 2 anécdotas. En una ocasión nos tocó, cuando por segunda vez subimos el paralelo, nos tocó el Valle de Cholón. Valle de Cholón es un valle bien extenso. Y hay unas montañas que se parecían mucho a las montañas que nosotros tenemos en Calley, que le dicen las tetas de Calley. ¿Has oído nombrar? Bueno, entonces en esa montaña los chinos estaban a la parte de atrás, la unidad de artillería estaba a la parte de atrás. Paralelo con ese Cholón estaba un aeropuerto que estaba en manos de ellos. Y cada vez que se iba a mover, el aeropuerto para traer, ellos le tiraban artillería y en varias ocasiones dañaron los aviones de nosotros. Esa fue una misión bien importante porque ahí vamos a liberar a Taiyon. Pues así podíamos coger el aeropuerto. Estuvimos bajo 2 horas, bajo fuego de artillería de ellos, y nos mataron unos cuantos hombres, entre ellos el sargento, no me acuerdo, uno de los sargentos, que era muy amigo de nosotros.
Y seguimos arrastrándonos hasta que llegamos a donde queríamos llegar, que era a la cima de la montaña, para luego que formaba una silla de caballo, horse saddle, que llaman. Y entonces por ahí subíamos y le íbamos a salir por el lado a los que estaban tirando artillería. Y así lo hicimos. Cuando llegamos, que por fin llegamos, salvo los heridos y los muertos, entonces uno de los soldados de nosotros, se llamaba Arturo Meléndez, me parece, le dijo, yo que era el de comunicaciones, me dijo, si el capitán me permite buscar el Ricoy de Suepo, el 75, esos tipos yo los arreglo. Y entonces yo hablé con el capitán y el capitán me dijo, ok, llévate 2 o 3 de los muchachos y cárgalo. Estaba retirado, es un tubo bien largo, con una porreta atrás, entonces se le pone la bala por detrás, es un cañón. Bueno, lo conseguimos, eso se tardó como 1 hora, 1 hora y media. Y entonces Arturo vino y los localizó donde estaban ellos, que a veces eran tan charlatanes que se asomaban y brincaban. Y entonces a ellos, ¡pah!, y le meta la primera bala y desbarata el sitio donde estaban. Le dio 3 balas y ahí se acabó el combate. Entonces nosotros pudimos darle el jump off y ahí liberar el aeropuerto de Taipei. Otra experiencia buena que tuvimos, que vimos el resultado positivo, fue cuando la infantería de marina cayó presa, jodeada por los chinos, cerca del río Yalo. Ahí usaron muchísimas unidades, pero todo fracasaba. Estaban cercados alrededor. El general que estaba a cargo del 8º ejército, no me acuerdo si era Van Fleet u otro, le dice al coronel Harry lo que hay. El coronel Harry dice, bueno, el regimiento está en reserva, si hay que usarlo vamos para adelante. Entonces cogen al batallón segundo y lo envían de punto, y nosotros el tercero y el primero atrás, defendiendo la retaguardia. Y ahí abren una brecha. Entonces, cuando abren la brecha, ellos se replegan, los chinos se replegan, y entonces nosotros nos hacemos cargo de la pelea, en lo que se evacuan a los infantes de marina. Y lo más triste que me recuerda es que cuando pasó uno de los camiones, los cadáveres estaban tirados dentro de los camiones, se veían las piernas y todo, pero gracias a Dios no se quedó nadie. Y ahí estuvimos retirándonos hasta que fuimos al puerto de Hunan. Y ahí nos estaban esperando los barcos para meternos en los lanchones y subir. Y ahí tuvimos que empezar a pelear desde Pusan para arriba de nuevo, para entonces volverlos a llevar donde los dejamos, que es donde se hizo la cuestión esta de la paz, del armisticio. Yo entiendo que en la evacuación de Hunan han dicho que los puertorriqueños fueron la última unidad, ¿verdad? Es cierto, es cierto. ¿Puede decir eso? Es cierto. Oye, se fueron retirando todas las tropas, eso era en el este, me parece que era. Eran muchas montañas. Entonces nos fuimos retirando. Bueno, cuando yo llegué a subir al barco que me tocó por la soga, cuando nos paramos para mirar, vimos los cadáveres, porque ahí estaba el acorazado Missouri, donde se firmó la paz de Japón. Ese aparato tenía unos cañones que medían de 16 a 18 pulgadas, y cada vez que esa gente disparaban esos cañones, le destruyeron había como una refinería cerca del mar. Eso quedó destruido y los cadáveres, ellos eran locos por cogerlo. Todos cayeron muertos ahí, se veían nosotros aplaudiendo por lo que, pero todos extasiados, pues tuvimos varios días, noches, aguantando la retirada. Pero quisiera que dijera en cámara verificando lo que yo dije, que el 65 fue la última unidad de salir de Hunan. Estamos de acuerdo. Pero lo puede decir. ¿La qué? Que el 65 fue la última unidad que salió de Hunan, ¿verdad? Sí. Que fue evacuada. Nosotros, la verdad es que vimos a través de nosotros, fue que salió
la Infantería de Marina, la primera división de Infantería de Marina. Luego, cuando ellos salen, cuando sale el último camión cargado de cadáveres, nosotros seguimos aguantando el empuje hasta que llegamos a la misma orilla. Tengo la impresión de que fuimos los últimos que salimos, porque ya todo el mundo estaba en el mar. Tengo la impresión de que nosotros fuimos los últimos. Y fue muy claro porque los lanchones que usa la Infantería de Marina estaban esperándonos en las orillas, locamente, huyendo, como que veníamos huyendo porque los teníamos cerquita. Se oían hasta los caballos, venían detrás de nosotros en caballo. ¿Entiendes? Y ahí quedamos en los lanchones y de una vez que estábamos en el mar, no nos podían coger. Y por ahí pues empezamos de nuevo la pelea, hasta que llegamos al sitio donde estamos ahora. Ok, pues yo quiero saber, usted no fue herido, ni No, recibió ninguna medalla principal, No, ni nada, ¿verdad? Yo, ¿Cuánto tiempo en total estuvo en Corea y cuándo la fecha que regresó a Puerto Rico? tuve 11 meses con 23 días en Corea. Tuve el servicio que hice en Corea, 11 meses con 23 días, lo sé porque me lo dijo el sargento primero. Lo tuviste 11 meses con 23 días. Ya tú te vas esta semana y nosotros salimos la semana que viene. Y así fue. O sea, eso fue 11 meses con 23 días. Si llegamos allí en octubre, ya se sentía el frío. Ya cuando ya estábamos usando, pues fui a Japón, de Corea pasamos a Japón, allí tuvimos en lo que llegaba el barco que nos iba a traer a Seattle, en Washington. Y entonces ahí tuvimos como 2 semanas o 3. Y entonces es lo que venía el barco. ¿No se acuerda cuando llegó a Puerto Rico? No me acuerdo, pero creo que fue antes de las Navidades. ¿De qué año? De ese año que... si fue en el 50, pues antes del 51, por ahí. Okay. Después del 51. Más o menos. Sí, un año, casi 11 meses, llegó en septiembre del 50, como octubre, agosto o algo así. Sí, no, salimos de Puerto Rico, me viene a la mente agosto 18, yo creo que salimos de Puerto Rico. Fue en agosto. Llegamos allá Septiembre. en octubre. Ya estábamos en Tejeno coreano en octubre, porque tuvimos que desviarnos. Bueno, eso se me había olvidado decirlo. Cuando llegamos al área de... íbamos derecho a Corea, porque estábamos en planes para ir a invadir ahí por Incheon, en el norte de Corea, con la Infantería de Marina. Pero nos cogió un tifón y nos desvió y fuimos a parar por 3 días a Pearl Harbor. Allí yo vi que es un monumento nacional, como quedaron los barcos después del bombardeo de los japoneses. Y allí estuvimos en lo que bajó el tifón o el ciclón, y entonces fuimos a Corea. Y eso nos cogió, por eso me da la impresión de que estuvimos en octubre. Llegamos en octubre. Yo quisiera saber, después que regresó de Corea, ¿esa guerra le impactó en su vida de alguna manera? Bueno, yo me quedo bobo que ahora a los 87 años no tengo ningún efecto de la guerra. No, yo duermo bien, mi esposa está ahí que lo puede decir. Tengo los achaques de la edad, pero ni nervios ni nada. Luego yo, cuando estudié, pues tuve a cargo un montón de trabajos difíciles en Puerto Rico, en la reconstrucción de Puerto Rico, en la construcción de Puerto Rico. Trabajé en cajetera, trabajé en vivienda, trabajé en un montón de programas de eso y nunca di traza de que estuviera afectado. Yo nunca he molestado la administración de veteranos para eso. Siempre he usado el plan médico que me da donde trabajo, ¿no? Ahora me toca donde trabajo. Pero no puedo decir que me sienta nervioso, ni que brinque, ni eso. Sí brinqué cuando fuimos a Japón para salir a Puerto Rico. Di unos cuantos brincos, sobresaltos, pero había un enfermero que estaba a cargo de nosotros y nos lo preguntaba por ahí, nos dieron una pastillita y nos tranquilizaron. Y hasta el día de hoy. Pues eso es interesante para mí porque usted sabe, yo he entrevistado muchos veteranos y la reacción de algunos no son todos igual la reacción. Y para muchos se les fue difícil
el regreso con pesadillas y cosas. ¿Qué usted cree es por qué a usted no le pasó? Yo quisiera saber que la teoría suya, porque sí, para algunos sí, se ajustan bien y otros no. Sí, bueno, la verdad, los efectos de la guerra, pues de cualquier guerra, tienen mucho que ver, en mi opinión personal, con el carácter de la persona. Si usted va a la guerra soñando, pensando en lo que deja atrás, la familia, pues eso le va a afectar mucho. Y si su familia empieza a enviarle cartas de que esto, de que lo otro, de los problemas del hogar y esto, pues usted, además de la guerra que está defendiendo, tiene otro problema que a la larga, pues le afecta. En Puerto Rico, pues gracias a Dios, pues yo creo que la mayoría, pues, tiene una vida tranquila, una vida de paz. Luchamos, hemos sido pobres, luchamos y nos levantamos con grandes sacrificios. Y podemos afrontar cualquier situación que se presenta. Ahora mismo, esta crisis, pues la estamos afrontando. Hay personas que esperan más de lo que se supone. Hay personas que por el hecho de haber sido esto, pues esperan, ¿entienden? Muchísimo. Hay otros que no somos así, que cumplimos con nuestro deber. ¿Ves? Y nuestro deber es sagrado. Usted no puede esperar que lo compense más allá de lo que da. Yo, pues mira, yo fui cabo y pude haber sido hasta oficial, porque me lo decían, pero yo no estaba interesado en ser hospital. Yo estaba conforme con lo que me había tocado allí en Corea. Y esa tranquilidad, pues, todavía la tengo. Pero también no creo que tiene que ver con las experiencias, que algunos tuvieron experiencias más traumatizantes que otros. Bueno, aquellos que fueron afectados por balas, heridas o lo que sea, no hay duda que tienen que haberse sentido mal. Otros pues se afectan más por ver la tragedia del otro, del compañero. Yo tuve amigos, hermanos, que los vi heridos y vi morir. Por ejemplo, Ángel Ultima de Orocovis, que en ese momento que una bala lo coge, él venía cantando Juan Chajasqueado. Y parece que vino un sniper, y lo cogió. Y cuando él cayó al suelo, yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Y estaba con un balazo en el pecho. Eso todavía yo me pregunto, ¿cómo fue eso? ¿Cómo ese chino o que fuera pudo haber cogido a Benny? Y le decía un Benny, porque él había ido a estudiar a Fort Benning. Y entonces era candidato de oficial, que más tarde a lo mejor hubiera sido oficial. Me lo mataron al lado. A Zenón Rodríguez, una bala de artillería cuando veníamos por Chogón, lo destrozó. Y entonces quedó la barriga por todas las tripas y todo. Y entonces yo le dije, no, tú estás vivo. Pero estoy vivo, llámate al first aid, al enfermero. Y entonces teníamos que seguir para adelante. Entonces el enfermero, Eyman, y a seguir para adelante. Y esas cosas pues... ¿No sabes si murió? No murió. No murió. Más tarde, estando yo en Fort Brooke, me llama una persona, me quedó inútil de la cintura para abajo. Cuando me tocó licenciarme, allí lo vi a él, que estaba en el hospital Rodríguez. Y entonces me dice, estoy muerto de la cintura para abajo. Pero está vivo, por lo menos. Y sabrá Dios qué pensión tendrá. Pues yo quiero saber, nunca más regresó a Corea, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Nunca más? Nunca. ¿Le interesa? Tengo el deseo de ir. Pues yo le dije que hay un plan, un programa. ¿De verdad que sí? Que el gobierno de Corea paga, no todo, pero la mayor parte de los gastos de viaje, de hotel y le dan tour a los veteranos de Corea. Si a usted le interesa, le apuntamos su nombre antes que se vaya. Entonces, usted tiene una imagen, ahora que mencionó un poquito de esto al principio, en su mente, en el retrato de su mente, usted se acuerda cómo era Corea antes, cuando llegó de soldado, que estaba destrozado y qué sé yo qué. Y tiene un conocimiento, me imagino, usted me dice, del Corea de hoy, moderno, desarrollado, demócrata. ¿Qué piensa de esos dos imágenes? ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo creo, yo leo la prensa diaria y por la prensa me he enterado cuando se celebró la Olimpiada cuán grande ha sido el progreso de Corea. Lo vi en la película, lo vi en las noticias y todo. Y estoy, gracias a Dios,
de que ese país pudo levantarse a pesar de la tragedia que vivió y que todavía el norte le sigue fastidiando y molestando. Ese comandante, el que es presidente allá, el Bonzón ese, ¿entiendes? Y eso pues nos impacienta, ¿ves? Pues yo Corea para mí, eran mis hermanos. Entonces están molestando a mis hermanos que han hecho porque ellos no hacen lo mismo. Y hasta vemos ahora, leemos en la prensa, que hasta armas atómicas tienen. Y esperamos en Dios que proteja a ese pueblo surcoreano para que no pase nada en ese pueblo. Y yo quiero saber qué piensa de su participación como soldado en la guerra de Corea con eso. ¿Cree que fue en vano? ¿Cree que valió la pena? ¿Que se arrepiente de algo? Creo que la presencia del régimen, de los soldados que tomamos participación en esa guerra, fue necesaria. De otra forma, el comunismo se hubiese extendido hasta abajo y sabrá Dios lo que hubiera sucedido. Al levantarse Corea, eso le trajo paz a Japón y a todas esas regiones del oriente, que son ejemplos de lo que es saber luchar y trabajar para echar un país para adelante. Eso me satisface. Creo que los 11 meses con 23 días no fueron en vano. Porque yo veía que el coreano luchaba. Lo que sí es que la situación no era la mejor en esa época, en el 50, por los atrasos. ¿Apoyaría la reunificación de los dos Coreas? Bueno, aquí hay una encrucijada. Si hay una reunificación, los del norte no pueden obligar a que los del sur tengan el tipo de gobierno de ellos. Los del sur han conocido la democracia. Aquellos están bajo la dictadura de un fulano. Acá no hay dictadores, ahora hay una dama que es la que gobierna en Corea. Y eso lo leo en los periódicos. Yo leo todo lo que sea de Corea, yo estoy al tanto. Y allá es muy diferente. Allá hay un loquito, un niño, ¿entiendes?, gobernando ese país. Y bajo las armas mantiene ese pueblo norcoreano, pues con miedo. Pero yo creo que si le brindan la oportunidad que tuvo esto, llegaría a donde está la Corea entera. ¿Entiendes? Sería un país todavía más pobrecido. Entiendo. En conclusión, vamos a concluir ahora. Yo quiero saber si hay un mensaje que usted quiera decirle a los que estén viendo esta entrevista acerca de su experiencia como un soldado en la guerra de Corea. Un mensaje que quiera decir. Bueno, yo quiero decirle al pueblo, a todas las personas que me escuchen, que a pesar de los sacrificios que se hizo y las vidas que costaron, mantener a Corea libre del comunismo, pues eso ha sido para mí una satisfacción grande, porque algo aportamos. El Regimiento 65 de Infantería aportó con su esfuerzo el que ese país se liberara y progresara hasta el extremo que hoy conocemos a través de la prensa y de la televisión y la radio y eso. Yo espero que todo siga, que ellos puedan llegar a un acuerdo y que haya paz y tranquilidad, ¿entiendes? Y que pues ya vemos también que muchos de los coreanos se han convertido al cristianismo y eso puede ayudar grandemente. Y sabrá Dios si más tarde hasta el Papa Francisco pueda darse un viajecito por allá y unificar esa situación, que lo hemos visto en estos días, como lo ha hecho en Puerto Rico. Yo espero, tengo la fe de que antes de partirme yo para allá, para donde me manden, ¿entiendes?, pues todo se haya unificado y que todo el mundo viva en paz y disfruten de lo bueno que es la vida. Gracias, muchas gracias. Gracias, Noemí.